Pues miren lo que son las cosas, ¿no? Trump lleva días humillando a México, burlándose de nosotros, sacando estos videos racistas con lenguaje soez, bloqueando proyectos energéticos, incluso soltando estos discursos de supremacía en contra de nuestro país. Pero hoy por la mañana amaneció con la noticia de que su segunda refinería más grande explotó. Y ahora que se le quemó la refinería en Los Ángeles, pues Trump está buscando quién pueda procesar, pero a la voz de ya, todo el crudo estadounidense que tienen ahí. Y adivinen a dónde está volteando. Adivinen cuáles son las únicas refinerías que son capaces de procesar el crudo estadounidense. Sobre todo esta refinería de Los Ángeles. Pues México. Y claro que lo natural es que voltea Pemex para que le eche la mano a Estados Unidos y que no se queden sin gasolinas. Le está rogando prácticamente a Sheinbaum que México lo salve. Y no nos da gusto esta desgracia, al contrario. Pero por eso nunca es bueno pelearse con tus vecinos. Miren, las cifras no mienten. Es que la dirección natural de a dónde va a ir esto y a quién le tienen que pedir, fijado, pues es a México. Si ustedes ven las cadenas logísticas que están colapsadas, en estos momentos como amanece Los Ángeles, con los barcos que no alcanzan, los precios que ya a la hora en la que estamos haciendo este podcast están comenzando a dispararse, y el presidente de los Estados Unidos pues necesita de México para que su país no entre literalmente en una crisis energética. Justo esto es de lo que les hablaba Derek hace unas horas en el pasado streaming, de que ayer a las 9:31 de la noche, pues esta explosión reventó la unidad ISOMAX 7 de la refinería de Chevron en el Segundo California. Chequen ustedes esto. Incendio en una refinería de petróleo en Estados Unidos. Una columna de humo se elevaba a última hora del jueves sobre la planta de Chevron en El Segundo, un suburbio costero ubicado pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La portavoz de la compañía declaró a la AFP que no había heridos y que todo el personal de la refinería y los contratistas estaban localizados. La supervisora del condado de Los Ángeles declaró al medio local KCAL News que los bomberos habían contenido el incendio en una zona de la refinería y que los habitantes de los alrededores no tenían que evacuar. El alcalde de El Segundo declaró que la causa del incendio seguía sin estar clara. Según la página web de Chevron, esta es la mayor refinería de petróleo de la costa oeste de Estados Unidos y procesa más de 276,000 barriles de crudo al día. Pues imagínate que ahora se están quedando sin 276,000 barriles diarios. Eso, amigos, es el 20% de la gasolina que consume el sur de California. Es el 40% del jet fuel que alimenta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. O sea, sin eso, prácticamente la mitad de los aviones no van a tener gasavión. LAX, que es la afectada, pues el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por esta explosión de la segunda refinería más importante de los Estados Unidos que tiene Chevron. Hay que ver muy bien cuáles son las causas de esta explosión. Ahora todo el mundo está apuntando a que no le dan mantenimiento. Yo diría que consideremos eso, pero también consideremos otras razones. Porque la explosión ya generó una bola de fuego, la que ustedes vieron ahí, que incluso se vio hasta Manhattan. Hasta San Diego se logró ver. Es decir, fue una explosión que no parece un accidente común. Las cámaras de la Universidad de California incluso captaron la explosión, imagínense, a 170 kilómetros del lugar. Esas columnas de humo incluso hicieron que se dispararan estos famosos safety flares. Los bomberos tardaron más de 10 horas en poder controlar parcialmente el incendio. 10 horas, digo, parcialmente, no total. Y ahora, pues con la refinería del Segundo fuera de servicio, fuera de la jugada, esa presión se convierte en un verdadero cuello de botella para, no nada más para California, también por supuesto para los Estados Unidos. Y ahí es donde entra la carta que Trump no quería jugar.
que es levantar el teléfono y pedirle a Sheinbaum un rescate para el procesamiento de refinación de combustibles a través de Pemex. Porque miren, y esto sí hay que decirlo con todas sus letras, hoy Pemex es de los poquísimos que se pueden dar el lujo de refinar el petróleo estadounidense y hasta mandarles gasolina ya lista para que la pongan. Donde haga falta, Así tal cual. No hay otro país del mundo que pueda hacerlo. Canadá, por supuesto que está del otro lado, pero hay una diferencia. El tipo de crudo. El crudo pesado, que está en el sur de los Estados Unidos, tiene una capacidad de refinamiento muy específica y esa refinación de ese crudo no la puede hacer Canadá porque el crudo de Canadá no es un crudo tan pesado como el del sur de los Estados Unidos. Y si a eso le suman que México, aunque muchos estadounidenses no lo quieran aceptar, hoy es su único salvavidas. Gracias a que, fíjense lo que son las ironías de la vida, gracias a que López Obrador, desde el sexenio pasado, se le metió en la cabeza esta visión del tema de la refinación. Y ya saben, de volada, Estados Unidos salió a decir a través de sus voceros, entre ellos un vocero que vivía en Atlanta, que es senador de México, Ricardo Anaya, decir que López Obrador estaba loco, que cómo invertía en refinerías, que eso era una pérdida de dinero, que las energías limpias eran el futuro, que el petróleo ya era cosa del pasado, que ni negocio era. Bueno, ahí tienen los resultados. Porque mientras en Estados Unidos se les explotan las refinerías viejas, por falta de mantenimiento, por lo que ustedes quieran, como esta que acaba de pasar de Chevron, en el segundo, que ya lleva 2 incendios, por cierto, como les decía Derek hace rato, en menos de 3 años. Y en el lado mexicano, no solamente no hubo incendios a refinería en ese periodo, se rehabilitaron 6 refinerías que estaban abandonadas totalmente, operando a la mitad o menos. No le daban mantenimiento desde hacía muchísimo tiempo. No solamente se repararon esas refinerías, López Obrador comenzó la construcción desde cero de una nueva refinería que es Dos Bocas en Tabasco. Esa refinería ya está operando. Ya está metiendo crudo, ya está sacando producto desde el año pasado y Dos Bocas comenzó a levantarse, si mal no recuerdo, desde el 2019. Con todo y que medio mundo se burlaba en ese entonces y decían que era tirar el dinero a la basura. Ricardo Anaya que decía que hacer una refinería era una estupidez, que eso era cosa del pasado, que lo inteligente era seguir vendiendo petróleo crudo a Estados Unidos para que les compráramos ya la gasolina refinada. Imagínense en qué broncón estaría hoy metido México si no se hubieran hecho esas refinerías. Ya no les digo de que México le eche la mano a Estados Unidos. El broncón que tendríamos en el país. Ven ustedes la salvada, de verdad. Pero luego vienen a decir, ¿no? Pero pues hasta el que no le guste lo tiene que aceptar. ¿Qué salvada le dio a México hoy después de no ser presidente López Obrador, Hasta en su retiro político sigue salvando al país. Porque si no se hubieran hecho estas refinerías, ¿ustedes creen que Estados Unidos mañana le iba a vender gasolina a México? ¿De la gasolina que tanto necesitábamos? Pues ¿cómo crees? Si su segunda refinería está fuera de operación. Imagínense el broncón que tendríamos hoy en México. Por cierto, ¿dónde anda Ricardo Anaya hoy? Calladito. Viendo cómo Estados Unidos se quedó sin capacidad de refinación, de autoabastecimiento energético por este problemón, que no lo van a resolver en una semana, y cómo, por cierto, ahora necesita de México. No nada más en Dos Bocas, También estamos hablando de que, acuérdense que Estados Unidos, México compró en Estados Unidos una refinería, Deer Park. Esa refinería en Texas que antes era mitad de Pemex y la otra mitad era precisamente de Shell y que México dijo, oye, te compro la otra mitad. Y ahora precisamente es una refinería clave porque México puede incluso ayudarle a Estados Unidos desde su propio suelo, procesando petróleo estadounidense en suelo estadounidense, pero con personal mexicano y de propiedad mexicana. Y ahí ni siquiera tiene que mandar el producto a exportarlo a Estados Unidos porque ya tenemos una refinería allá, a donde la necesiten.
Estamos hablando de 234,000 barriles diarios que podemos refinar ahí. Imagínense nada más. Esa es la capacidad de toda la infraestructura que ya estaba montada. Entonces, hoy México tiene con qué. Tenemos nuevas 6 refinerías. Las viejas que ya están rehabilitadas, 6 refinerías viejas que están, pues ahora sí que al centavazo, como decía mi abuelito, en paz descanse. Aparte tenemos Dos Bocas, que va subiendo su producción. Ya en estos momentos, yo lo consulté hace rato, ya anda entre los 170,000 barriles diarios. Se estima que va a ir para los 340,000. O sea, Dos Bocas va a superar en producción a la segunda refinería más grande de los Estados Unidos. También está Deer Park, que pues obviamente es propiedad mexicana, que antes era dependencia, mitad y mitad, y ahora pues es una ventaja importantísima. Antes nosotros teníamos que comprarles gasolina a ellos, pues porque no podíamos producir lo suficiente. Y hoy se les atoró todo el sistema en California y nosotros podemos mandarles combustible precisamente. Vaya, ni siquiera hace falta mandarlo. Con que lleven el crudo a Deer Park, ahí se los refinamos y se los vendemos. No hay problema, ahora sí que no hay fijón. Ellos nos vendían, ahora nosotros se los vendemos a ellos. Lo más fuerte es que Estados Unidos lleva años cerrando refinerías. Fíjense, un dato importante y la diferencia de visión. Por eso todo el mundo decía, no todo el mundo, también hay que decirlo, ¿no? Era plan con maña. Sobre todo, alguna oposición decía, es que vean ustedes, si el que más sabe de petróleo es Estados Unidos, está cerrando refinerías, ¿qué tontería está haciendo López Obrador abriendo nuevas refinerías? Y sí, Estados Unidos, nada más en California, cerró 3 refinerías en los últimos 5 años. No han construido una sola nueva. No invirtieron, se confiaron, esa es la verdad. Y cuando pasa algo como lo que pasó esta mañana con Chevron, pues se le cae todo el sistema. En México no. En México, todos los defectos, todo el ruido político se invirtió. Se metió lana donde nadie más la quería meter. Y se apostó por algo que muchos decían que ya no servía, que era una estupidez. Hoy queda claro que no solamente no era una estupidez, sino que fue el salvavidas de México hoy. Repito, imagínense ustedes. Imagínense nada más que no se hubieran hecho refinerías en México y que las 6 que ya teníamos viejas no se hubieran puesto al centavazo, como decía mi abuelo. ¿Qué problemón tendríamos hoy en México? Porque mañana no nos iba a vender gasolina a Estados Unidos. Mucho tienen que ver cómo resuelven su problema. De hecho, lo natural es pedirle a México, oigan, por favor, ayúdenos. Y eso es lo que hoy se está planteando, No necesariamente tiene que ser Dos Bocas, porque de Tabasco a Texas hay un buen tramo, que aún así sigue siendo rentable. Deer Park, ahí en suelo estadounidense. Hacer negocios. Así que cuando vemos que Trump está tan desesperado como hoy, viendo cómo resuelve este problemón, cómo se empiezan a mover ya contactos para que Pemex le ayude a refinar crudo o mandar gasolina, eso, amigos, es algo real. Y lo están haciendo calladito sin que se note. Claro, por supuesto, la vergüenza, imagínense. Lleva 2 semanas burlándose de nosotros con sus memes racistas y ahora tiene que venir a pedirnos que lo salvemos del problemón en el que están metidos. Pues tiene que tragarse la vergüenza, porque si no, no va a lograr estabilizar ese sistema en 72 horas. Y si no lo logra, ¿por qué les digo 72 horas? Porque si este problema no se resuelve en 72 horas, pues LAX, el aeropuerto, va a tener que limitar vuelos. Y las gasolineras pues van a tener que hacer colas terribles. Y los precios se van a disparar. Y la única que podría ayudarles en corto con infraestructura que ya está lista y en su propio territorio es México. Entonces, como dice el dicho, ¿no? El que se ríe al último, se ríe mejor. Y ahora no es Trump quien se ríe de nosotros, Y no estamos diciendo que los salvemos gratis. Cuidado, o sea, si quieren ayuda, que la paguen. Si quieren gasolina, que la compren. Oye, si ellos compran, nosotros vendemos. Que entiendan que ya no estamos de rodillas. Y que por eso no es bueno burlarse. Porque nunca saben cuándo van a necesitar de uno.
que ya no nos pueden ver como el patito feo, y menos con 6 refinerías al centavazo, más Deer Park. Más, por supuesto, Dos Bocas. Que lo pidan, por favor. Y por supuesto, por eso es que Pemex hoy no solamente sirve para abastecer a México. Tiene una ficha muy, muy importante en Estados Unidos. Repito, ni siquiera es exportar gasolina, es en su propio suelo. Ahora sí que le vendemos en su propio territorio, en Texas. Así como lo hacían ellos con nosotros por décadas. Y hoy se voltearon los papeles gracias a esa jugada. El problema es que Trump viene pues de una semana nefasta con México. El 29 de septiembre, acuérdense que nosotros lo pusimos aquí, su equipo de la Casa Blanca salió a intentar excusar a Trump por este meme en donde aparecían los líderes demócratas con un sombrero charro y esta como barba mexicana burlándose de ellos con un lenguaje muy soez que todos clasificaron de racista. Incluso la presidenta Sheinbaum dijo pues, que sin los mexicanos que están en Estados Unidos no sería nada, no sería lo que es. Que sin nosotros, pues ellos no serían esta potencia que hoy son. 5 días después, 3 doritos después, pues Donald Trump necesita de ese país al que tanto ha despreciado para que le rescate de la crisis en la que hoy está metido en materia energética. Los precios ya se están moviendo. Hoy, para los que nos vean en diferido, hoy viernes 3 de octubre a las 3:38 de la tarde, los futuros del crudo, UTI, subieron, fíjense nada más, 22 centavos. Están ubicando al momento en el que estamos hablando, aquí lo estoy viendo en vivo, 60,70 el barril. El balance de la semana es negativo. Hay una pérdida acumulada del más del 7%. Y lo importante, amigos, es que no es tanto el petróleo en sí. El problema son los productos refinados, porque lo que explotó fue precisamente una refinería. Y si Chevron no puede retomar su producción en menos de 72 horas, pues las estaciones de servicio de California van a sentir el golpe. No nos vayamos con la finta de ver nada más el precio del barril. Lo que hay que ver es el costo de la refinación y el precio de las gasolinas. Lo que estalló no fue una planta de extracción, fue una refinería. Y no nada más California va a sentir el golpe, todo Estados Unidos. Ya hay informes preliminares que están diciendo que varias rutas de distribución pues están redireccionando el combustible desde el norte del estado hacia Los Ángeles, y eso pues va a dejar muchas zonas, sobre todo las zonas rurales, sin abasto de gasolina en los próximos días. Muy interesante, ¿no? Porque mientras eso pasa, los medios en Estados Unidos están evitando tocar este tema. No quieren decir que necesitan a México. No quieren mostrar los medios tradicionales a un Donald Trump doblado, suplicado, de alguna manera suplicando asistencia al país que hace ya 4 días con hoy se le ha pasado insultando con sus memes. Pero está pasando. Y si Pemex se activa, si México decide intervenir, pues va a quedar claro quién está de pie y quién se está tambaleando el día de hoy. Hoy México, amigos, tiene algo que Estados Unidos necesita, pero a la voz de ya. Capacidad de refinación. No va a venir un hada mágica a arreglar esa refinería en 72 horas. Es imposible. El único que lo puede salvar es México. Y lo que venga en los próximos días no solamente va a ser una cachetada al orgullo de Donald Trump. Yo creo que va a marcar un antes y un después en la relación energética bilateral. Se le cayeron todos los argumentos. Déjenme hacer un paréntesis. A toda la oposición que ha estado criticando el Plan México, que tanto le ha incomodado a Estados Unidos. Era un plan para que México tuviera suficiencia energética. Ahora vemos que no solamente es un plan, que Estados Unidos estaba receloso porque cada vez íbamos a depender menos de ellos. Ahora resulta que ese plan les conviene hasta a ellos, porque somos su plan B cuando este tipo de cosas pasan. Y esta vez México, gracias a eso, tiene la sartén por el mango. Saludos a Paco Alejandro Barajas, dice: hola amigo Víctor, te saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Mándanos un favor, un saludo, por favor, un saludo a mi familia, que siempre te seguimos. Bendiciones. Bendiciones a Paco Alejandro Barajas y a toda su familia. Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo enorme de parte de Alba, de Derek y mía. Gracias a los que están aquí conectados.
Dice nuestra amiga Silvia Jaime, ¿serán capaces de ir a buscar el apoyo de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro y de Lula en Brasil? Ahí sí tienen que tragarse su orgullo y arrogancia. Pues van a tener que hacerlo. El problema es que quien lo puede salvar, pues es América Latina. Por supuesto, entre más lejos, más cuesta, ¿no? Entonces, claro que pueden pedirle ayuda a Venezuela, que por supuesto que sí. Claro que se lo pueden pedir a Brasil, pero queda más lejos. Y entre más lejos, hay que pagar más transporte. La cosa con México es que la tiene fácil porque México tiene una refinería propiedad de Pemex en Texas. Repito, Deer Park. Entonces, ni siquiera hay que moverle mucho, no se trata de exportar. Y encima las 6 refinerías que dejó López Obrador al centavazo, más Dos Bocas, pues es evidente que está ahí cruzando la raya. Rosy Delgadillo dice, Víctor y Alba, excelente en vivo, como siempre, felicidades. Gracias, Rosy, por seguirnos. Yo creo que hoy se callaron muchas bocas, ¿no? Ojalá alguien en el Senado de la República, en esas sesiones en México, le pregunte a todos esos que decían que era una estupidez invertir en refinerías en México. Bueno, hoy quiero que le pregunten, ¿qué estaríamos haciendo en México hoy en esta situación? Sabiendo que Estados Unidos no nos va a vender un solo barril, un solo litro de gasolina, no porque no quiera, sino porque no puede, porque primero tiene que arreglar su problema. Gracias a eso es que no estamos con el Jesús en la boca, ¿eh? Saludos hasta la bellísima Jalapa. Por aquí algunos me están saludando desde Jalapa. Dice Gerardo González, hola Víctor, qué buen programa de información tienes siempre con la verdad. Saludos hasta la bellísima Zamora, Michoacán. Saludos a Brian, saludos a Idelmaro Rey. Dice, hola desde Venezuela, Víctor, saludos. Estados Unidos debería devolver todos los territorios robados a México, ¿sí? Silvia dice, la cosa con México es que está cruzando la calle, pero es a quien más está chingando con México. Es cierto, Silvia, y de alguna manera, repito, Trump llevaba todos los días, ahora que trae este proyecto casado con los demócratas por el tema del shutdown del gobierno, insultando a los demócratas con memes racistas que pasan a insultar a México y también con lenguaje soez. Entonces lleva días insultándonos con este tipo de memes racistas y ahora resulta que se tiene que tragar su orgullo porque necesita que le echemos una manita, o yo diría una manota. Bueno amigos, hoy pasó algo fuera del ajo catastrófico. Hoy explotó la refinería que abastece al aeropuerto de Los Ángeles. Así es, una bola de fuego reventó la noche del jueves 2 de octubre. Bueno, ayer mejor dicho. El jueves 2 de octubre el corazón de la planta Chevron, el segundo, y no hablamos de una refinería cualquiera ahí en la esquina de la calle, no. Es la segunda más grande que tiene Chevron en todo Estados Unidos, con una capacidad de 290,000 barriles diarios y con el control directo del 40% del combustible de avión que se mueve en el sur de California. La explosión fue tan fuerte que se iluminó el cielo desde Manhattan Beach hasta Santa Mónica y quedó grabada por cámaras de la Universidad de California en San Diego, que está a más de 170 kilómetros. Eso debería bastar como para entender el nivel del desastre, por lo menos más o menos. O sea, fue como si el sol de la nada bajara a la altura de un pájaro por una noche. Tipo como cuando Goku grita, todos denme su energía y tira la bomba de espíritu al Majin Buu o algo, ¿no? Eso es lo que pasó ayer mismo. Pero lo que viene después es todavía peor que los dos escenarios que acabo de mencionar de alguna manera. Esta refinería no solo está en medio de una zona residencial,
al lado de departamentos donde vive gente común como tú y yo, sino que también es parte de un sistema energético muy frágil, desactualizado y cada vez mucho más peligroso, que Estados Unidos ha estado insistiendo en maquillar como potencia cuando ya ha estado colapsando por dentro desde décadas, fácilmente décadas, si no mitad de un siglo a este punto. Así son múltiples de estas maquinarias. Así que si ustedes pensaron que Chernobyl fue un desastre, pues estamos viendo un desastre de potencia similar, y con similitudes que son francamente muy alarmantes. Me gustaría mostrarles un video de cómo se vio para que ustedes puedan ver de primera mano lo horrible que fue esta explosión y el daño que ha causado. Observen. Incendio en una refinería de petróleo en Estados Unidos. Una columna de humo se elevaba a última hora del jueves sobre la planta de Chevron en El Segundo, un suburbio costero ubicado pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La portavoz de la compañía declaró a la AFP que no había heridos y que todo el personal de la refinería y los contratistas estaban localizados. La supervisora del condado de Los Ángeles declaró al medio local KCAL News que los bomberos habían contenido el incendio en una zona de la refinería y que los habitantes de los alrededores no tenían que evacuar. El alcalde de El Segundo declaró que la causa del incendio seguía sin estar clara. Según la página web de Chevron, esta es la mayor refinería de petróleo de la costa oeste de Estados Unidos y procesa más de 276,000 barriles de crudo al día. Ahí lo vieron. Ahí la explosión fácilmente como es. La unidad que explotó se llamaba la Isomax 7 y es la que convierte combustibles intermedios en combustible para los jets. O sea, no estamos hablando de un incendio en una caldera vieja o un almacén externo, sino de un nodo esencial dentro del flujo energético que mantiene en funcionamiento el aeropuerto más transitado de California y uno de los más importantes del mundo en sí. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, queda justo al norte de la planta. Y aunque el comunicado oficial dice que no hay impacto conocido en el suministro, todos sabemos lo que eso significa. No quieren decir todavía que la cadena logística ya está más que comprometida, porque si esa unidad queda fuera de servicio por más de unos días, como lo estamos viendo ahora mismo, ya va uno, van a tener que importar combustible de Asia, porque ya sabemos nosotros muy bien que no quieren comprarle a los rusos ni de broma. Corea del Sur, Taiwán y Japón ya están en la lista de espera. En lo que va de 2025 ya han mandado unos 90,000 barriles diarios a la costa oeste, una cifra solo un poco menor a la del año pasado, que fue de 112,000. Y eso es sin contar con una refinería incendiada. Van a estar pidiendo mucho más. La planta del Segundo ocupa casi 4 kilómetros cuadrados y tiene capacidad para almacenar 12.5 millones, con M de Marta, millones de barriles distribuidos en 150 tanques. No hay información pública sobre cuánta reserva tenían en el momento exacto de la explosión, pero no se necesita ser un ingeniero o alguien con un doctorado para entender que si la unidad crítica de jet fuel o de combustible de jet está fuera, pues toda la operación entra en modo de contingencia. A los residentes de Manhattan Beach se les pidió que no salieran de sus casas hasta las 2 de la mañana por la calidad del aire pésima. Tampoco hubo evacuación oficial porque eso implicaría aceptar públicamente que Chevron tiene una bomba de tiempo operando junto a zonas habitacionales. Pero los videos publicados por vecinos y por los noticieros muestran otra cosa. Una llamarada altísima, el cielo completamente naranja, rojo y a veces negro, y un ruido ensordecedor y columnas de fuego que activaron las safety flares de emergencia. Eso se activa cuando la refinería ya no puede procesar nada de forma segura y necesita liberar presión antes de que revienten otras unidades. Y no es la primera vez que pasa esto tampoco, absolutamente no. En diciembre de 2022 ya se había registrado un incendio en la misma instalación, no menos. Y en lo que va de 2025 ya van varios incidentes similares en otras refinerías del país. Ahí teníamos una nota de Reuters que en realidad era una lista de estos incidentes similares que están pasando en Estados Unidos. Así de común es ahora. Y lo que Chevron está enfrentando tampoco es una anomalía tampoco. Es el resultado de décadas de negligencia industrial y de una política energética
que no invierte en infraestructura crítica porque está enfocada en mantener el flujo de barriles constante, sin importar si las instalaciones tienen 30 o 50 años sin modernización real. Algunas de estas llevan mucho más tiempo sin ser modernizadas. Así es. La industria petrolera estadounidense lleva años operando al límite. Mucho más allá del límite, es más. Francamente, escuchas las historias de la gente que trabaja en estos lugares y se te hace un milagro a veces. Y bueno, cada vez tienen márgenes cada vez más estrechos y con protocolos de mantenimiento que priorizan la rentabilidad sobre la seguridad. Son el tipo de cosas que cuestan vidas inocentes, de padres que tienen que alimentar a sus hijos y sus hijas, de gente que tiene que pagar la renta, de gente que no tuvo otro trabajo, de todos. No hay incentivos para parar una planta por semanas y revisar las válvulas, los sensores o las tuberías. Lo que hay es presión para seguir produciendo, aunque eso implique jugarle al riesgo día tras día. California, además, es particularmente vulnerable. Su mercado de combustibles está aislado del resto del país. No hay conexiones directas por oleoducto con los centros de refinación del Golfo o del Medio Oeste. Así que cualquier interrupción local tiene consecuencias directas en los precios de la gasolina. El viernes después del incendio, o sea, hoy mismo, los futuros del crudo WTI subieron 22 centavos para ubicarse en $60.70 por barril. Pero lo interesante es que aún con esa subida, el balance de la semana fue negativo, con una pérdida superior al 7%. Eso quiere decir que el mercado global no reaccionó con pánico. Es más, tan siquiera les importó. Pero en lo local, en las estaciones de gas locales, ahí en media nada y todo, en las estaciones de servicio de Los Ángeles y San Diego, pues bueno, se espera un aumento de entre 20 y 35 centavos por litro en los próximos días. Y precisamente porque si esta refinería no puede sostener el ritmo, pues California tiene que salir a comprar combustible caro y lejano. Y ahora el problema es que lo que estamos viendo es cómo una potencia que presume ser súper autosuficiente en energía, pues no puede sostener ni una semana su operación logística sin ayuda externa. No pueden seguir sin irle a tocar la puerta al papi Japón o papi Taiwán o papi Corea del Sur y decirles, oigan, necesito aceite, oigan, es que si no tengo calditos, denme aceite. No pueden. Y aún peor, bajo el gobierno de Trump, se ha impulsado la narrativa de independencia energética como una bandera geopolítica muy orgullosa, cuando este no es el caso, especialmente para mantener influencia frente a China y contener a Rusia. Pero una explosión como esta deja al descubierto lo que hay realmente debajo de esa retórica. Plantas vulnerables, infraestructura vieja y cadenas de suministro que dependen de aliados asiáticos, tan siquiera asiáticos, la mayoría también de Medio Oriente, para evitar colapsos. Cuando una refinería como la del segundo queda inoperable y necesitas que Corea, Taiwán y sus amiguitos te manden combustible por barco, pues ya no estás hablando de autosuficiencia, amigo, sino de una dependencia muy bien disimulada. Y eso desde una perspectiva geopolítica es un punto débil que cualquiera con un presupuesto más allá de $4 podría aprovechar, especialmente cuando ya tienes enemigos que son titanes en la industria energética. Solo mira a China y Rusia. Y otro ángulo muy importante es el ambiental. Las emisiones provocadas por un incendio de este tipo, tan siquiera mencionar la magnitud de este mismo incendio, pues se trata de una combinación de hidrocarburos no quemados, partículas ultrafinas, compuestos aromáticos y metales pesados, todos altamente tóxicos. Cuando se enciende un flare de seguridad, se está liberando presión, pero también se está quemando material de forma incompleta. Eso contamina el aire como no se lo pueden imaginar, afecta a poblaciones vulnerables y puede provocar enfermedades respiratorias y neurológicas. Hubo un caso muy similar a esto que ocurrió en la India con una planta, no me acuerdo si era de gas, estoy muy seguro que era de gas como esta, que tuvo un incidente muy similar a esto. Tuvieron un incidente donde contaminaron el aire en una zona de contaminación gigantesca. La población, incluso décadas y décadas, sigue sintiendo el olor de este incidente. Ahora imagínense cómo lo están sintiendo en Los Ángeles ahora mismo. Y todo esto está ocurriendo en un área muy densamente poblada,
con escuelas, hospitales y viviendas a escasos metros de la refinería. Si el incendio hubiera durado un poquito más, estaríamos hablando de una crisis sanitaria, pero fea. Y aún así, tan siquiera hay un plan para reubicar esa instalación ni para reducir el riesgo al futuro. Solo declaraciones tibias, investigaciones que no llegan a nada y comunicados corporativos diseñados para calmar a los inversionistas, tan siquiera para proteger a la población, para proteger al bolsillo. Chevron dice que todos los empleados están a salvo. Y sí, eso está bien. Qué bueno que están a salvo. La verdad, qué bueno que tan siquiera les importó decir que están a salvo, viendo cómo no les importa a la gente que vive alrededor. Pero regresando a eso, ¿qué va a pasar con las miles de personas que viven justo al frente de esa refinería? Con los que respiraron ese aire tóxico durante horas atrapados dentro de sus casas. Con los que vieron desde su ventana cómo el cielo se prendía en llamas como si de la nada fueron transferidos directamente a la trincha más profunda del infierno. Nadie les va a pagar ni un centavo por esa experiencia. Tan siquiera van a reconocer el impacto real que tiene vivir junto a una planta industrial de ese calibre. Y como siempre, cuando se apague el fuego y los medios dejen de cubrirlo, todo, lamentablemente, va a volver a la normalidad como si nada hubiera pasado hasta la próxima explosión. Porque esa es la parte más jodida de todo eso. Así lo dije sin filtros también, porque últimamente no va a cambiar nada. No van a haber sanciones serias, no va a haber presión institucional y no hay voluntad de repensar el modelo. Chevron facturó más de $48 mil millones en el segundo trimestre de 2025. Lo que les cuesta de parar este incidente, pagar alguna multilla ahí pequeñita que les pasen y hacer el show de la investigación que no va a representar tan siquiera el 0.0001% de sus ingresos. Porque fácilmente con esos mismos billetes los de Chevron y sus inversores pueden agarrarlos, limpiarse el rabo de verde y seguir con su día. Y eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Para ellos, estos incendios son parte del negocio. Son eventos previsibles y asumibles, como quien pierde un pallet en el almacén. Y lo asimilan como un gasto operativo también. Pero para que la gente que vive ahí, es una ruleta rusa que jamás está parando de girar día tras día. Si a ustedes esto les parece escandaloso, pues esperen a que empiecen a recortar todavía más presupuestos en mantenimiento, porque ya no quieren invertir en refinerías que consideran viejas. A pesar del hecho que son viejas porque nunca invirtieron en ellas en el primer lugar dentro del plan de la transición energética. Van a seguir exprimiendo estas plantas hasta que colapsen por completo y ya ahí vamos a ver algo igual de Chernobyl. Así de fácil. Mientras tanto, las comunidades seguirán respirando humo tóxico, venenoso, que van a impactar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así seguirá. Y los precios seguirán subiendo y las petroleras seguirán ganando y la gente común perdiendo. Porque ese es el modelo. Y si no lo cuestionamos, lo vamos a normalizar hasta que ya sea demasiado tarde. Así que suscríbanse si quieren seguir conectando estos puntos, porque esto no es un accidente aislado. Es el reflejo de algo mucho más profundo que ya está en curso. Y más nos vale entenderlo antes de que la próxima bola de fuego caiga en otro lugar donde no haya cámaras para grabarla. Así que recuerden, amigos, la verdad, la energía nuclear es el futuro. La verdad que sí. Antes de acabar con el en vivo, me gustaría leer algunos de los comentarios que hemos recibido. Mundo Increíble dice: ¿qué pasó? ¿Te hiciste joven? No, yo soy el hijo de Víctor, aparezco de vez en cuando. Aparecí ayer también en la mañana. Yo y Víctor, gente completamente separada. Él salió en el fondo del live una vez para comprobarlo. Así que no. Sony Coralito dice: si es tu hijo, Víctor, o tu clon, no hay duda. Muchas gracias, Sony, soy el hijo. Un gran honor también. Veamos qué más. Josué Rojas dice: vamos para adelante, ahora con nuevo integrante. Incluso Lima. Muchas gracias, Josué. Lo aprecio mucho. Y Roque dice: buenas a todos, ¿quién es el nuevo? Mi nombre es Derek, soy el hijo de Víctor y Alba y he estado apareciendo en vivo por un muy buen rato ya. Creo 2 meses, tal vez 3, no estoy seguro. Luis González dice: pregúntale a Don Naranja si ha reparado su país con tanto dinero que dice tener. ¿Escucharon ustedes de los $17 billones que según obtuvo y luego desaparecieron?
Yo francamente yo no creo que tuvo ese dinero en el primer lugar, porque también está presumiendo un tratado de paz un tratado de paz entre Azerbaiyán y Albania, que debería mencionar están en dos continentes completamente diferentes, si yo mal no me acuerdo. Yo creo que está mintiendo sobre todo, y yo creo que si tan siquiera llegan a preguntarle sobre esto, solo va a mentir y va a seguir con su día. No vino ahí para arreglar su país, fácilmente lo fue a arruinar. Joan Manuel Gil, full IA, jajajaja. No, la IA no puede hacer estas cosas con las manos. No sé cuántas veces tengo que hacerlo, pero yo soy mi propia persona. Jocelyn Lorenzo dice, gracias Derek por tu análisis. Jocelyn, gracias por meterte al live y mantenerte bien informada. Muchísimas gracias. Oh, esto es excelente. Fabio Blue Leaf dice, puedes decir L con L, cigarro, L con L, barril, rápido corren los carros cargados de azúcar. Eso sí es malvado, Fabio, la verdad, eso sí es malvado. No, me temo que no. Desde chiquito sí le intenté ponerle la L, pero no me salió. Pero ahora que estoy saliendo más en vivo, pues yo creo que debería intentarle. Por lo menos ver cómo hacerlo, porque a alguna gente sí le molesta un poco eso. Así que bueno, tendré que meterle un poco de esfuerzo a eso. Algún día voy a regresar a este comentario y lo voy a hacer. Ya verán ustedes. Y últimamente, el vivo retrato de tu padre, con voz incluida. Felicidades a tu linda familia de Bella Mancilla. Muchísimas gracias, Bella, por apoyarnos y por tu comentario muy bonito. Porque sin los aranceles, este país está en serios problemas. Hemos recibido casi 17,000 millones de dólares de inversión. La mayor parte se debe a los aranceles. Y si por alguna razón alguien quería ser políticamente correcto, en realidad creo que es políticamente incorrecto. Y tenemos más de 17,000 millones de dólares, Albert. ¿Crees en estos números? Así que Biden tuvo menos de $1 billón durante 4 años. Tenemos más de 17,000 millones de dólares en prácticamente 8 meses. Bastante asombroso. Bueno, la cosa es que el gobierno de los Estados Unidos está quebrado. Tuvieron que cerrar el gobierno. Es el famoso shutdown. Porque no tienen dinero. Nada más que acordémonos que Trump dijo que él tenía 17,000 millones de dólares debajo del colchón. ¿Dónde quedó ese dinero? Él lo dijo, ahí lo vieron ustedes. Le puse ahí en el intro 2 de las muchísimas veces que se le ha pasado repitiendo que se embolsó 17,000 millones de dólares. 17 billones, dice en inglés. Supuestamente recaudados en apenas 8 meses gracias a sus tarifas mágicas. Y que Biden apenas había logrado 1 billón, o sea, 1,000 millones. Él dice que tiene 17,000 millones. ¿Dónde están? Todos se están preguntando en estos momentos, ¿dónde está ese dinero? Porque lo necesita Estados Unidos, que está en quiebra. Por eso cerraron el gobierno. No aparecen esos 17,000 millones de dólares ni en los informes del Departamento del Tesoro. Resulta que no aparecen en las comisiones de presupuesto del Congreso, no están en los registros de recaudación, no hay un solo rastro de a dónde se fue ese dinero. No hay una sola pista. Lo que sí hay, confirmado precisamente por la Oficina de Presupuesto del Congreso y del Departamento del Tesoro, es que Estados Unidos debe 2.1 mil millones de dólares del año fiscal del 2024. Entonces, miren, la matemática es muy simple. El gobierno de los Estados Unidos está quebrado y cerraron la cortina, por eso es el shutdown, porque deben 2.1 mil millones y no tienen dinero para operar. Pero Trump dice que recaudó 17,000 millones en 8 meses. Ahora, solo en septiembre se sumaron 341,000 millones más ese agujero de deuda. Entonces, ¿dónde está todo ese dineral del que Trump está hablando? Que dice que supuestamente recolectó y que pues que no se preocupen, que eso era lo que estaba ya salvando a la economía estadounidense. Que incluso está forrando con lingotes de oro
de 24 quilates su oficina. Ahora, si ese dinero es real, pues entonces con ese dinero Estados Unidos estaría salvado. Pueden pagar toda la deuda estudiantil de los Estados Unidos, que rondan los 1.7 mil millones de dólares. Podrían duplicar el presupuesto anual del Pentágono, que ya supera los 850 mil millones de dólares, ¿no? Si siguieran al ritmo que van por 20 años. Incluso podrían cubrir todo el sistema de salud público en lugares como incluso el sistema canadiense. Imagínense por más de 100 años y estar recortando Medicare. Pero no aparece un solo centavo de todo ese dineral. Y mientras, pues él se está inventando esas cifras porque, o una de dos, hay que decirlo como es. O es un invento de Donald Trump, o ese dinero nunca existió, pues, o sí existió, pero se lo embolsó. Ahora sí que, ¿cuál es la opción que Trump quiere que nosotros creamos? Porque ninguna de las opciones termina bien. El Congreso ya entró en su segundo cierre parcial del año, Ya hay servicios públicos frenados, ya hay funcionarios que están sin salarios, hay familias enteras que dependen de los subsidios de alimentos, de los cupones, de salud, del Medicare, del Medicaid, jubilados, retirados, que hoy no saben cómo le van a hacer. Y la respuesta de Trump, pues, es una farsa contable porque, repito, si existieran esos 17 mil millones de dólares, pues no habría excusa para cerrar el gobierno. No estarían quebrados. De hecho, si ese dinero existiera, Estados Unidos no estaría en la situación de emergencia fiscal en la que hoy está. Vaya, ni siquiera hay que ser muy inteligente para ver esto. Ya muchos analistas dicen que es una situación de emergencia fiscal que es más grave que la de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes. Va mucho más lejos ya esta vez que una mentira descarada de Donald Trump. Ya esto es una estrategia de propaganda porque lanzando este tipo de cifras irreales, irresponsables y repitiéndolas una y otra vez, una de dos, o busca imponer una narrativa en donde hay que creerle a Donald Trump que sí juntó los 17 mil millones de dólares y se los robó o los escondió en un lugar donde nadie los encuentra, o es un mentiroso. Porque quiere que la gente crea que su gobierno es muy eficaz, que el dinero fluye a mares para que digan, no, pues así sí pago con gusto el doble de lo que antes pagaba por una caja de leche, por una lechuga, por un pedazo de carne. Para que la gente vea que supuestamente sus tarifas funcionan. Y yo creo que aquí es donde entra el peligro, Porque mientras nosotros estamos aquí debatiendo si dijo 17 mil millones o 18 mil millones, pues Trump está ocupado en otras cosas, manipulando la conversación pública, distrayendo todo esto de lo verdaderamente grave, que es el problema de la corrupción estructural que está construyendo a la vista de todos, literalmente. No hablamos de algo abstracto, porque mientras no hay dinero para renovar escuelas públicas, mientras Estados Unidos en estos momentos no tiene dinero para sostener el famoso Medicaid, para garantizar siquiera acceso a insulina, a medicinas básicas. Mientras eso pasa, pues el presidente Trump está levantando un salón de baile de 90,000 pies cuadrados dentro del terreno de la Casa Blanca, 90,000 pies cuadrados. Para tener una idea, eso es más grande que el Museo Nacional de Historia Americana. Y lo llamó el Salón Dorado. Porque ya saben que este tipo tiene una fascinación con todo lo que brilla. Es un proyecto que, según él, está siendo financiado por donantes privados. Nadie sabe quiénes son esos famosos donantes privados. Nadie sabe dónde ha salido el dinero para comprar todo eso. Ya se talaron incluso los árboles centenarios de la Casa Blanca. Ya se modificó la topografía del jardín presidencial. Se están usando materiales que están trayendo incluso desde Qatar. ¿Quién está pagando por todo eso? Por el oro con el que están forrando la oficina de Donald Trump. Mientras, curiosamente, los 17 mil millones de dólares están desaparecidos. ¿Qué empresas están involucradas en esto? ¿Hay intereses extranjeros ahí metidos? Y si no es con dinero público, ¿cuál es el intercambio político? Porque en este mundo nada es gratis. Y eso nos lleva, amigos,
directo al gran segundo tema, que es el caso Epstein. Porque mientras toda la prensa se está quedando pegada al show dorado de Donald Trump y de que no aparecen 17 mil millones de dólares, que no es una cosa menor, pues los documentos más oscuros siguen bloqueados. En agosto se liberó un nuevo lote de los archivos del FBI donde resulta que aparecen nombres como Elon Musk, Stephen Bannon. El primero, por cierto, vinculado a posibles viajes a la isla. Y el segundo, pues con su propia confesión, aterrorizado de lo que Epstein sabía sobre Trump precisamente durante su primer mandato. Y el Departamento de Justicia, dirigido, hay que decirlo, por una fiscal general que es una empleada de Donald Trump, que responde más a las órdenes de Trump que a la defensa de la Constitución estadounidense, pues sigue sin liberar los archivos Epstein completos. Se niega a hacerlo. Los comités de supervisión del Congreso llevan meses solicitando los registros financieros de Epstein y no pasa nada. Bancos bloqueando información. Ahora ya sabemos que JP Morgan incluso ayudó a mover mucho del dinero de Epstein, estas grandes organizaciones, donaciones de por medio. Y el presidente, pues que prometió liberar todo, ahora está guardando silencio, se está volviendo cómplice. Entonces, cuando Trump habla de 17 mil millones de dólares que recaudó, lo que en realidad está haciendo, amigos, es crear una cortina de humo. Porque si habláramos en serio de finanzas, pues todo este panorama desastroso que hoy enfrenta la Casa Blanca, pues simplemente no existiría. No tendrían por qué cerrar el gobierno de los Estados Unidos por falta del dinero, si según él lo que le sobraba era dinero, que nunca había entrado tanto dinero a los Estados Unidos en la historia. ¿Dónde está? Si nunca habían estado tan quebrados como hoy. La última vez que tuvieron una cosa de estas, por 35 días, fue en el 2018, con Obama. Ese fue el último cierre gubernamental. Desde entonces nunca habían estado tan quebrados. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que ya dijo que el 65% del gasto federal se está yendo nada más en pagar a la deuda y a los beneficios fiscales de corporaciones multimillonarias. Es decir, todo el esfuerzo de los impuestos de los estadounidenses ya nada más sirven a duras penas para pagar los puros réditos de lo que deben. El interés, pues. El resto se gasta en defensa, porque eso sí, no tienen dinero, están quebrados, tienen que cerrar el gobierno, pero tienen bases militares por todo el mundo y acaban de ofrecerle a la Argentina un montón de dinero a Javier Milei para comprar el territorio de la Argentina y convertirlo en bases estadounidenses, básicamente. ¿De dónde van a sacar ese dineral? Si no tienen ni siquiera para abrir la puerta de la Casa Blanca. Pues que no le van a dar nada. Es un gran fraude. Lo que sí es que va a haber bases militares en la Argentina. De eso a que le den $1, olvídense. Ya ni les cuento de lo que invierte Estados Unidos en salud o en educación o en transporte. Es apenas el 10%. O sea, las obras. Los, como dicen acá, leftover, ¿no? Y aún así, la narrativa oficial es pues que no hay dinero para extender subsidios de salud. Para bases militares en el extranjero sí hay, pero para la salud no alcanza. Para el Medicare no hay dinero. A pesar de que Trump dice que nunca había tenido tanto dinero Estados Unidos como hoy, no tienen para lo básico. No pueden indexar el salario mínimo al costo de vida normal. O sea, todo sube de precio y el salario se queda estancado. No alcanza para nada. Para lo que sí hay espacio, pues es para bonificaciones fiscales a empresas multimillonarias como ExxonMobil, para ayudar a hacerles exenciones de impuestos a Amazon, a Lockheed Martin. Ellos sí reciben cheques. Y a ellos nadie les pregunta. Y eso no es una teoría, hay datos concretos de que en el 2023 el Congreso de los Estados Unidos aprobó un recorte fiscal de más de 250 mil millones de dólares, imagínense, dirigidos directamente pues a los tramos más altos de ingresos. Y mientras,
pues las primas de seguro médico subieron un 24% en promedio en los estados republicanos. Imagínense, datos confirmados de la Fundación Kaiser, que dicen que el costo promedio de una universidad pública pasó de $10,560 a $13,120 anuales. El alquiler, por ejemplo, rentar una casa en ciudades como Houston o Tampa subió un 18% en nada más 12 meses. Es decir, la gente paga hoy más por todo en los Estados Unidos, mientras las grandes fortunas reciben beneficios fiscales. ¿Cuál es la justificación? Que no hay dinero. Claro, lo que no dicen es que no hay dinero para los pobres, porque esos supuestos $17,000 millones mágicos no existen. O existen y Trump se los embolsó, o ¿dónde están? Que alguien me diga. Porque si en algún punto los estadounidenses necesitan más que nunca de ese dinero, es hoy. Hoy que tienen un cierre gubernamental. Si apareciera ese dinero, olvídense, el problema se resuelve. Y mientras, pues en el Congreso los republicanos simplemente no aparecen a dar la cara. No se presentan, no votan, no negocian. Ahí están los registros del Congreso. Si ustedes checan, entre el 20 y el 28 de septiembre, el 82% de los representantes republicanos se ausentaron. Nadie los vio. Andan perdidos. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde andan? Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que al no estar ahí, pues están dejando que las primas médicas en los Estados Unidos suban de precio, están dejando que los subsidios expiren, están dejando que los beneficios por desempleo para los estadounidenses se congelen, porque esa no es la prioridad de los republicanos. Su prioridad es proteger los intereses de los multimillonarios amigos del presidente. Trump lo sabe. Por eso no les exige que vaya. Estoy seguro que la orden, mejor dicho, es que no vayan. Porque eso forma parte de la misma maquinaria. Y si no fuera suficiente con estos $17,000 millones fantasmas, si no fuera suficiente con este salón dorado o con este ocultamiento de los archivos Epstein, pues ahora viene la amenaza más peligrosa, que es usar al ejército para frenar protestas, para vigilar ciudades, para mantener el orden. O sea, no contento con que ya no hay pan, ahora hay riata. Y es lo único que queda. El mismo Trump salió en una entrevista en Fox News el mes pasado y dijo que si los demócratas no ceden, iba a usar todos los recursos del Estado para imponer disciplina. ¿A qué se refiere con disciplina? Estados Unidos no es un niño chiquito. Y en estos tiempos ya ni a un niño le puedes ejercer ese tipo de disciplina. ¿A quién le va a imponer esa disciplina? ¿A los maestros que piden aumento? ¿A los jubilados que piden su pensión? ¿A los jóvenes que protestan porque les están recortando la educación? ¿A esos les va a echar el ejército? Porque si esos $17,000 millones no aparecen, si las promesas que Trump hizo no se cumplen, si los derechos se recortan, pues lo único que queda es el miedo. Y eso es lo que Trump está construyendo, un sistema basado en miedo, basado en el espectáculo. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque mientras este dineral se pierde, o simplemente nunca existió, vemos una historia de deuda, pero también una historia de fraude, de ocultamiento y de destrucción de las instituciones. Y esto la prensa tradicional no lo va a decir. Nadie se acuerda hoy de que Trump había hablado tanto de que supuestamente tenía $17,000 millones. Nadie se pregunta en Fox News, bueno, ¿y dónde quedó ese dinero que puede salvarnos? Al contrario, tratan de borrar estos videos. Así que si les interesa seguir muy de cerca esta historia y no perderle pista a estos $17,000 millones perdidos, pues suscríbanse al canal, porque aquí estamos hablando siempre de lo que la prensa calla. Luis González dice, subasten el Golden Plane, que le iba a dar Qatar, ¿verdad? Es un robo en la cara lo que hacen, dice Carlos Solís. Y aparte, ¿cómo puede ser posible que se tenga que batallar con un presidente? Balam Alonso dice, alguien, no, bueno, ni lo quiera Dios, porque imagínate, solamente se va a desatar un caos, ¿no? Lo que sí es que los republicanos ya le están pidiendo su renuncia. Muchos
del ala republicana. Trump no tiene palabra. No, por supuesto. Por supuesto, eso ya lo estamos viendo todos los días, digo. O sí tiene, dice la verdad, recaudó 17 mil millones de dólares. Entonces, ¿dónde están? ¿O es un mentiroso? ¿Dónde está ese dinero? Dice Luis González. Pues igual que en la historia del viejo PRI, lo mismo está pasando en Estados Unidos. Chapulines republicanos que ahora se pasan a los demócratas, pero lo curioso es que quien gobierna Estados Unidos son los republicanos con Donald Trump. Y ahora su propia gente se le está cambiando de partido. Y se están yendo hasta de candidatos a gobernadores. Imagínense esto. En vivo Trump está viendo cómo su propio partido se le está empezando a desmoronar. Le están dando la espalda. Ya no son los demócratas los que quieren la renuncia de Trump. Ahora es su misma gente, los mismos que votaron por él, los mismos que hicieron campaña con él, que antes lo defendían con uñas y dientes, pues ahora le están exigiendo que renuncie a la presidencia de los Estados Unidos de inmediato, que se haga a un lado, que deje de arrastrar a los demócratas en su caída. Eso, amigos, Trump ya no lo puede maquillar con memes, por más que trate de hacerlo, ni con estas teorías alienígenas de camas medicinales que vienen del espacio, ni con sus payasadas de siempre. Porque lo que está pasando en estos momentos adentro del Partido Republicano es una fractura que no tiene un precedente. Entre los pocos que todavía le son leales, que cada vez son menos, por cierto. Y por otro bando, tenemos a los que ya entendieron que si no se saltan de ese barco, pues se van a hundir con él. Y son muy pocos los que quieren hundirse con Donald Trump. Miren, un ejemplo clarito. Jeff Duncan fue gobernador de Virginia. Toda la vida fue republicano, conservador, tradicional, rojo. Y ahora se pone la camisa azul. Resulta que se lanza como candidato demócrata diciendo pues que ya no reconoce en lo absoluto al partido donde él creció, que ya no tiene nada en común con los republicanos y que se cambia de playera. Lo dijo tal cual, ¿eh? Y él no nada más es un político, es uno de los pilares de los republicanos. Y entonces cuando una persona como él se va del barco, se cambia de playera y le juega las contras a Donald Trump, pues imagínense el nivel del colapso que estamos presenciando. Y es que, bueno, mientras los estadounidenses hoy están viendo cómo tienen una inflación fuera de control, cómo su gobierno está cerrado porque está en quiebra y hay un cierre gubernamental, cómo no les alcanza para la renta o para los medicamentos porque les están quitando Medicare o Medicaid y eso es lo que está en juego, mientras ven cómo pues su salario mínimo cada vez les alcanza para menos y cómo los alquileres, por cierto, están subiendo como la espuma, fuera de control. En esa debacle, pues Trump se la pasa en su red social como en otro mundo, como en un universo paralelo, posteando ridiculeces. Les decía yo ayer que mostró incluso el oro que supuestamente dejó en la Casa Blanca de 24 quilates, como si estuviera adornando un palacio de la monarquía decadente. Dice que usaron oro de 24 quilates para decorar el despacho oval en uno de los momentos más económicos, más difíciles en materia económica de los Estados Unidos. Y dice también pues que los líderes se quedaban boquiabiertos con ver el brillo del oro, como si nunca antes hubieran visto oro en su vida, ¿no? La pregunta es, ¿eso qué tiene que ver con el precio de la leche? El oro en el despacho oval, ¿en qué le beneficia al estadounidense que no puede pagar por insulina? E incluso aunque pueda, hay desabasto. ¿En qué ayuda el oro decorado que está en la oficina de Donald Trump en estos momentos con la crisis de vivienda de los estadounidenses? Absolutamente nada. Y eso es lo peor. Que
en este momento en el que Trump sale a presumir que está forrando de oro, literalmente de 24 quilates, su oficina, pues sale también a publicar que nosotros les mostramos el video en donde supuestamente va a sacar Donald Trump camas alienígenas que descubrieron pues, seguramente en el Área 51, que son capaces de curar el cáncer y que le van a servir para poner un hospital que prácticamente es alienígena, ¿no? Con tecnología alienígena. ¿Se acuerdan ustedes de estas famosas medbeds que te van a tomar una especie de resonancia magnética mágica y que con eso ahora él piensa curar a los estadounidenses? Es un tipo que simplemente ya perdió la noción de las cosas, que ya no está bien. O sea, que no solamente estamos hablando de un presidente que se cree un mesías intergaláctico, sino que ahora dice que va a salvar enfermedades si logra ganar las próximas elecciones con tecnología espacial. Imagínense, de alienígenas. Es surreal, por supuesto. Pero bueno, mientras él juega a eso, pues sus aliados de antes hoy están marcando distancia. ¿Por qué? Pues porque ellos no se pueden subir a ese barco de la ridiculez. Porque ya no lo pueden defender. Porque toda esta destrucción está dejando demasiadas víctimas estadounidenses. Georgia, por ejemplo, no es un caso aislado. Georgia, podríamos decir que es el laboratorio de su fracaso. Ahí Trump le negó la ayuda federal precisamente después de una emergencia natural. ¿Por qué? Pues porque el gobernador no era su aliado. Y literalmente por eso no les quiso mandar ayuda. Castigó a millones de estadounidenses solamente por su berrinche político. Ese es el gran problema que hoy estamos viendo aquí, el descaro de decir que si son demócratas, pues prácticamente no les va a mandar ayuda. O si votan por el partido opositor a Donald Trump. Y eso es lo que ha estado haciendo en la práctica. Ya no puede ni siquiera negar esto. Después de que incluso amenazara al presidente de la Fed una y otra vez, saca estos dibujos incluso hace unos días en donde supuestamente él despide al jefe de la Fed con su clásico "You are fired". Y bueno, mientras todo esto pasa, pues nadie está entendiendo qué está haciendo el presidente de los Estados Unidos, cuáles son sus prioridades en uno de los momentos más graves en donde literalmente el gobierno ya colapsó porque está quebrado, están en shutdown. Incluso su aliado más cercano, les decía Derek el otro día, Mike Johnson, que era uno de los más cercanos de Donald Trump, que siempre repetía sus teorías de la conspiración sobre el FBI, sobre el 6 de enero. Bueno, hasta Mike Johnson ya salió en plena entrevista nacional a decir que Trump no está bien, que algo está mal, que está fuera de control. Lo dijo en vivo. Además de los propios candidatos republicanos que ya se están cambiando de partido para competir en las elecciones que vienen y hacerle las contras a Donald Trump. Y claro, pues esto va a ser un golpe tremendo. Tremendo porque no nada más es Mike Johnson, no nada más es este gobernador, exgobernador republicano que ahora se pone la camiseta azul del equipo contrario, pues de los demócratas, para jugar en las próximas elecciones, sino que ya están pidiendo que por favor renuncie. Esto de Jeff Duncan, amigos, que les digo, es un golpazo para Donald Trump, porque Jeff Duncan no era un republicano más. Fue parte del sistema rojo hasta la médula. Y ahora, pues dice que él ya no va a seguir poniéndose esa playera roja. No nada más por un tema de diferencia ideológica. Él dice que es un problema de crisis ética, porque no puede seguir apoyando a un presidente que está destruyendo a los Estados Unidos. Y lo que se está viendo precisamente ahí en Georgia se está repitiendo en todos los estados de los Estados Unidos. Hay un colapso con la industria manufacturera, especialmente en lo que tiene que ver con la construcción. ¿Por qué? Pues porque obviamente se le ha pasado deportando inmigrantes, asustándolos, y ahora los sitios de construcción están abandonados. El estadounidense no quiere ni tiene la capacidad, porque eso necesita un entrenamiento. No puede simplemente hacer ruferos o freimeros, que son los que construyen la casa, en 2 días o en 2 semanas.
Y hay gente que aunque tenga esa capacidad, porque en algún momento de su vida lo hicieron, ya no lo quieren hacer, y menos por ese precio. No nada más está el tema de la construcción de casas. Vimos el tema de Hyundai, que invirtieron miles de millones de dólares en plantas y ahora pues están siendo atacados con estos operativos migratorios brutales, en donde pues ICE corre a más de 400 empleados detenidos de un día para otro y pues, se llevan toda su inversión. Eran migrantes que tenían papeles, que iban ahí a entrenar a los estadounidenses, que iban a trabajar en sus plantas. O sea, estaban generando empleos, miles de empleos. Pero bueno, pues se armó este circo que pareciera que estaban limpiando la economía y lo único que lograron fue finalmente frenar la inversión y paralizar toda la producción y sembrar miedo. Eso, amigos, no se corrige con un meme, no se corrige con promesas mágicas ni con discursos de ya casi lo logramos, porque esa es otra cuestión, ¿eh? Todo lo que promete Donald Trump siempre está a 2 semanas de distancia. Yo no sé qué fijación tiene con 2 semanas. En 2 semanas viene la cura contra el cáncer. En 2 semanas, según Trump, viene la prosperidad. En 2 semanas ya vienen los empleos. En 2 semanas ya va a construir todo un nuevo muro fronterizo. En 2 semanas vienen los juicios contra los traidores de la patria, según él. O sea, todos los que son sus contras, que cada vez son más. Todo llega, según Donald Trump, en 2 semanas. O en un mes. En cuanto vemos cómo saca una de estas estafas, que son prácticamente estafas piramidales, porque nunca hay resultados, lo único que hay son promesas, son amenazas vacías, y mientras lo que sí es real, lo que sí llega, es el despido masivo de miles de estadounidenses, el problema de la inflación, el problema del housing, pero lo que no llegan, pues son esas supuestas camas de los ovnis que van a curar el cáncer y las enfermedades de los estadounidenses, ¿no? Muchos votantes ya no se tragan ese nivel de tonterías. Y eso, bueno, pues ya rayó en algo que ya ni siquiera son teorías de la conspiración, son absurdos. De un presidente que gobierna con paranoia, pero también con un resentimiento brutal. Y la vida de millones de estadounidenses que no se pone a pensar en ellos. Eso no es un chiste de campaña. Ser presidente al final significa pues atender los problemas de su país, y ahora está dividiendo a su país entre enemigos y aliados. Y cada vez, para su muy mala suerte, son más los enemigos de Donald Trump, incluso de los que antes eran aliados incondicionales, que eran republicanos de toda la vida, que hoy están diciendo ya no más. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros, dice el Libertador Temerario, Víctor Alba Derek, saludos. Dice Mugabe Stan, nunca he visto ponerle a Estados Unidos alfombra roja al presidente ruso y aplaudirlo. Bueno, lo hizo de hecho en Alaska, ¿no? Wilfrido Quiñones dice, Huepa, saludos, Dios los bendiga, gracias por tu programa, gracias a ti. Yo tengo mi lucha con el Estado palestino, no me callarán, así es, y muchos mexicanos también. Recuerden que Israel tiene secuestrado a 6 mexicanos en estos momentos que iban en estas flotillas de ayuda humanitaria en un corredor internacional, aguas internacionales, e ilegalmente los secuestró. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.